Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas de interés. Esta vez tenemos tres panelistas de mucho nivel intelectual, pero sobre todo humano, para reflexionar sobre el tema de la eutanasia. Contamos con el profesor Iván Pérez, él es médico cirujano, internista, y trabaja en la Universidad Católica de Chile. Tenemos al doctor Nicolás Saá, él es médico general, joven, que trabaja en el Hospital de Coronel y además hace docencia en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y con una fuerte inclinación por los estudios filosóficos y teológicos, y el profesor Alejandro Miranda, él es abogado que se ha dedicado a la filosofía del derecho y profesor de la Universidad de los Andes. Yo quisiera agradecer que estén acá y preguntarle, empezar por el doctor Iván Pérez, que podría ser el decano de los tres invitados. ¿Cómo se define la eutanasia desde el punto de vista médico? Bien, primero agradecer esta invitación, poder compartir algunas ideas con ustedes en este programa. Bien, desde el punto de vista médico, eutanasia es una acción deliberada que habitualmente asume alguien del equipo de salud, un médico, cuyo fin es quitarle la vida a un paciente para aliviarlo de un sufrimiento, ¿cierto? Eso es lo central del concepto de eutanasia. Es un acto deliberado cuya intención es privar a alguien de la vida, quitarle la vida, para aliviarlo de un sufrimiento. Y esta acción puede ser por comisión, o sea, yo administro algunas sustancias que provocan la muerte, pero también el acto eutanásico se entiende como una acción donde yo suspendo algunas terapias que sostienen la vida y que son terapias proporcionadas, son terapias como la alimentación o los cuidados más generales y que producto de esa suspensión deliberada o intencionada, yo provoco la muerte también del paciente. Eso sería como en términos generales. Muy bien. Doctor Saá, usted trabaja en el Hospital de Coronel, yo sé que acompaña personas al final de la vida humana. ¿Qué le pasa a usted como médico cuando podría suceder que en algún minuto la ley lo obligue o le permita poder terminar con la vida de una persona que está gravemente enferma y que efectivamente está sufriendo? Eso evidentemente que no se discute. ¿Qué le pasa a usted pensando desde que llegó a la Facultad de Medicina, se recibió de médico, hizo un juramento hipocrático y se encuentra con esta situación? Hola padre, buenas, ¿cómo está? Un gusto y muchas gracias por la invitación. Y atendiendo a su pregunta, es bastante difícil porque si se aprueba la eutanasia y la tenemos que aplicar, ¿cierto? O se tendría que aplicar, eso también atenta con lo que se nos ha enseñado y formado, atenta contra derechos médicos, es decir, habría una reconstitución, algo fundacional de ver la medicina y la vida humana y la dignidad de ella de forma completamente diferente. Ahí también, aparte de la labor médica, habría un principio de la... Es decir, no habría un principio fundante de la sociedad que se sustente en la vida. Sería un acto que raya en lo ejecutivo administrativo en relación a quien no respeta y no valora la vida humana como tal. Sería muy difícil, ¿cierto?, para todos, ¿cierto?, creo, para todo el equipo médico, que se nos obligue, ¿cierto?, o que se nos indique realizar un acto eutanásico con un paciente. Sería muy, muy difícil. Ahora, profesor Miranda, desde el punto de vista de el derecho duro, por así decirlo, que hace referencia
a la ontología de la persona, a la ontología del ser humano. ¿Cuál es la visión desde el punto de vista del derecho de una práctica de ese tipo, que entre paréntesis, en varios países como Suiza, por ejemplo, Nueva Zelanda, son considerados delitos, ¿ah? Pero con atenuantes, digamos, ¿ah? ¿Cuál es su visión al respecto? Bien, ante todo, muchas gracias por la invitación al programa y un saludo para toda la audiencia. Bien, desde el punto de vista jurídico pasa algo semejante a lo que describía el doctor Saab con respecto al punto de vista médico. Desde el punto de vista jurídico nosotros podríamos decir que hay, diríamos así, un principio fundamental que sustenta todo el orden jurídico, y ese principio es el reconocimiento de la dignidad de la persona. En su sentido originario, la dignidad de la persona significa el valor intrínseco que tiene una persona, es decir, el valor propio de aquello que es fin y que no puede perder su valor en ninguna circunstancia, un valor inherente a un ser. La dignidad de la persona, diríamos así, es el fundamento último de todos los derechos humanos. O sea, las personas tienen derecho precisamente porque tienen dignidad. Y una de las exigencias básicas de esa dignidad es la prohibición de matar intencionalmente a una persona inocente, como sucede en el caso de un enfermo, ¿cierto? Por lo tanto, si se legisla aprobando la eutanasia, es una pérdida desde el punto de vista del reconocimiento de la dignidad de la persona, porque legislar a favor de la eutanasia significa debilitar ese principio básico que prohíbe matar intencionalmente a una persona inocente. Y eso tiene consecuencias jurídicas muy graves, porque consiste en una debilitación de la idea de dignidad y de los derechos humanos básicos. Doctor Pérez, yo lo escuché en una conferencia y usted hizo relación a los sentimientos, el pensamiento de una persona que está gravemente enferma en la etapa terminal. ¿Cuáles son las motivaciones que tendría alguien para pedir la eutanasia? ¿Y usted piensa que estamos muy atrasados en cuidados paliativos, en el sentido de que una persona que está gravemente enferma, por así decirlo, siente una especie de abandono? ¿Cuál ha sido su experiencia clínica al respecto? Sí, a ver, la experiencia clínica es que en general los pacientes no piden primariamente la eutanasia, lo que los pacientes en general piden es alivio de su sufrimiento. Y ese alivio se puede brindar acompañándolo en diferentes esferas de las necesidades, que son físicas, síntomas, dolor, náusea, dificultad para respirar, etc. Síntomas psicológicos, hay un cansancio psicológico, hay miedo, hay temores, ¿cierto?, de qué me va a pasar, si esto va a ser peor mañana o pasado. Y hay también síntomas espirituales, o sea, la pérdida del sentido de por qué me está pasando esto, por qué me tuvo que ocurrir, por ejemplo, tan joven. Ahora, cuando uno analiza, y muy someramente, hay estudios publicados respecto a la respuesta a esta pregunta: ¿por qué los pacientes piden la eutanasia o un acto que es parecido, que es el suicidio médicamente asistido? Y uno pensaría a priori que la mayoría lo pide porque está sufriendo un dolor físico o síntomas. Eso es así, pero es en una minoría. La mayor parte de las personas, pacientes, que están con estas enfermedades de carácter avanzado o terminal, que piden que se les quite la vida o se les ayude a morir, lo hacen porque tienen una sensación de pérdida de su valor como persona. Se sienten una carga para los demás, han dejado de sentir que son valiosos para su familia, para la sociedad, están deprimidos, están desesperanzados. Y eso es lo que más nos mueve a pensar que probablemente la respuesta a esta solicitud sea otro tipo de aproximación, no quitarle la vida, sino que responder a esas necesidades. Y ahí aparecen los cuidados paliativos, como usted lo plantea, padre, que es de alguna manera la gran respuesta que hoy día la medicina puede dar a estos pacientes. Profesor Miranda, usted hizo una tesis sobre el principio del doble efecto. Hay algunos fármacos que se sabe positivamente que, aunque tienen la intención de paliar el dolor, de curar, etcétera, tiene efectos secundarios. Y muchas veces ese efecto secundario implica acortar
la vida. ¿Por qué esa experiencia, ese efecto secundario, no puede ser considerada esa acción eutanásica? ¿Cuál es la razón desde el punto de vista de la filosofía del derecho? La razón desde el punto de vista filosófico, así expuesta muy sencillamente, es que los actos en su especie moral se especifican por el objeto al que la voluntad se dirige. El objeto al que la voluntad se dirige es el fin remoto que se busca con la acción o los medios a los que la voluntad se dirige para alcanzar ese fin. Los fines y los medios son los que cualifican moralmente nuestras acciones. Las acciones no se cualifican moralmente por los efectos colaterales. Y la razón de eso es muy sencilla, y es que los efectos colaterales son inevitables muchas veces y por tanto no pueden ser lo determinante para calificar una acción desde el punto de vista moral. Hay casos en los que haga lo que uno haga, ya sea que realice una acción positiva u omita, se van a seguir efectos colaterales. Y por eso los filósofos desde hace bastante tiempo ya, Aristóteles ya lo esboza, llegaron a la conclusión de que los actos morales se especifican como un tipo de acto u otro por aquel objeto al que la voluntad se dirige. En la medicina esta es una experiencia muy cotidiana porque los médicos saben que los medicamentos tienen efectos colaterales que son inevitables. Si se adquiriera la misma responsabilidad por esos efectos colaterales que por los medios y los fines que uno busca, uno siempre sería, diríamos así, culpable por producir ciertos efectos colaterales, porque o los produce por la acción positiva, cuando emplea el medicamento, o los produce por la omisión, cuando no emplea el medicamento y por lo tanto deja de tratar al paciente. Luego, como los efectos colaterales son inevitables, lo que especifica un acto desde el punto de vista moral es aquello a lo que la voluntad se dirige, ya sea como fin o como medio. Ese punto me parece bien fundamental y a propósito de eso, hay una pregunta del público que se la vamos a hacer para empezar a responder al doctor Saá. Hola, soy Natalie Mesa y les tengo una pregunta. ¿Cómo se puede paliar el dolor de un enfermo terminal? Bueno, en relación al dolor, en cada hospital hay un programa de cuidados paliativos que entrega tanto medidas, tanto farmacológicas, que son medicamentos que dan analgesia, entregan dolor a este paciente, y también medidas no farmacológicas. Generalmente en estos programas de cuidados paliativos, aparte del dolor, que es algo más físico que se pueda paliar, también se trata de paliar el sufrimiento, que se podría como calificar como el dolor como más espiritual. Porque además del médico, ¿cierto?, hay un equipo multidisciplinario para manejar a este tipo de pacientes que necesitan, aparte del manejo del dolor, ¿cierto?, toda la playa, ¿cierto?, de profesionales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, porque un paciente paliativo necesita una alimentación especial, ¿cierto?, que le ayude, ¿cierto?, a manejar los síntomas. También dentro del equipo hay un equipo de salud mental, ¿cierto?, psicólogos, psiquiatras. Entonces, se puede manejar el dolor, se puede manejar el sufrimiento en los pacientes paliativos, ¿ya? Entonces, no es que el dolor sea incoercible, intratable, se puede manejar, y en los últimos 10, 15 años ha aumentado el arsenal terapéutico para manejar estos pacientes. Ahora, en Chile, doctor Pérez, tenemos una capacidad hospitalaria, una capacidad profesional. Por ejemplo, se enseña en las facultades de medicina, en las facultades de enfermería, cuidados paliativos, incluso en las escuelas de psicología, para poder acompañar a estas personas que sufren mucho, de hecho. A ver, esto pienso que está yendo de menos a más, porque el movimiento a nivel mundial de los cuidados paliativos no es algo tan antiguo. La paliación del dolor y el acompañamiento de los enfermos han existido desde siempre, ¿cierto? Sin embargo, la profesionalización de los cuidados paliativos parte particularmente en Inglaterra, ¿cierto?, con la conocida enfermera y médico Cicely Saunders, y después empieza a extenderse por todo el mundo. Ahora, si uno lo mira a nivel chileno, latinoamericano, todavía hay varios estudios que demuestran que estamos en falencia del tiempo dedicado, el tiempo curricular de formación de médicos y de otros profesionales,
para enseñar cuidados paliativos. Entonces estamos muy en falencia, podríamos decir, en el número total de especialistas que necesitaríamos. Recién hay por ahí 1 o 2 programas. Nosotros tenemos un programa reciente, muy reciente, de formación de especialistas en medicina paliativa, pero no basta que se forme el médico, tienen que formarse también otros profesionales del equipo. Y en general, cualquier profesional de la salud, ya en su pregrado, debiera tener tiempos destinados a esto. Y esto no es así ni en todas las escuelas de medicina, ni tampoco en todos los países latinoamericanos. Entonces, hay un llamado de los paliativistas, de las asociaciones latinoamericanas paliativistas, justamente a las universidades y a los gobiernos, para que se pueda saldar esta deuda. O sea, hay que formar más profesionales de todo tipo del equipo en cuidados paliativos. Yo quiero, escuchando al doctor Saá y al doctor Pérez, veo que hay un cambio profundo que se ha producido en estas últimas décadas. Creo que una medicina más especializada, grandes expectativas de vida, las personas solían morir en su casa. Hoy día hay un cambio cultural también, una natalidad mucho más baja, etcétera. Se habla mucho en materia eutanásica de la autonomía del paciente, la libertad del paciente. Esa es como un elemento fundante de la ley. ¿Cómo se compatibiliza la autonomía del paciente con el respeto a la vida humana? ¿Por qué no das alguna opinión al respecto? ¿Tú piensas que uno tiene derecho sobre su cuerpo desde el punto de vista filosófico? Para mí la pregunta, ¿verdad, monseñor? Sí. Sí. Bien, bueno, lo primero, ese es un tema muy interesante, porque usualmente se suele invocar la autonomía como el fundamento para la aprobación de las leyes de eutanasia. Pero la verdad es que aquí vale la pena reparar bien en este aspecto. Si uno se da cuenta bien de los argumentos, ¿cierto?, que operan en el fondo de la legalización de la eutanasia, se puede dar cuenta de que la autonomía no es el argumento principal. Porque, bueno, primero, nosotros sabemos que si fuese una cuestión simplemente de autonomía, entonces no tendría sentido restringir la eutanasia solo a los casos de personas que están padeciendo enfermedades graves e irremediables. O sea, si fuera una cuestión simplemente de respeto por la autonomía, bastaría con que alguien, por cualquier razón, si ha tomado esa decisión autónomamente, pueda, ¿cierto?, solicitar la eutanasia y no habría ningún fundamento para negársela. Después, en este tema de la autonomía hay un contrasentido, porque fíjense que se permite o se quiere permitir la eutanasia justamente para aquellas personas que están en una situación más complicada, padeciendo enfermedades graves, incurables, terminales, es decir, las que en el fondo pueden ejercer menos su autonomía, porque están entregadas a múltiples dificultades, presiones, mientras que no se reconoce para la eutanasia para aquellos que pueden realizar una reflexión más desapasionada, sin esas presiones, etc. O sea, hay un contrasentido. Eso muestra que en verdad la autonomía no es la que está jugando el papel. Además, si uno ve, por ejemplo, en países que tienen legislada la eutanasia hace mucho tiempo, como Holanda, se puede dar cuenta de que a pesar de que el número de eutanasias que se realizan es muy alto, todavía es más alto el número de solicitudes de eutanasia que se rechazan. Se rechazan más solicitudes que aquellas que se aprueban, lo que muestra entonces que tampoco es la autonomía lo que está gravitando ahí como el argumento de peso. En el fondo, y si uno se fija bien en los autores, en los filósofos que defienden la eutanasia más consistentemente, se puede dar cuenta de que el verdadero argumento, aunque algunos no lo quieren decir, es que ellos consideran que hay casos en que la vida objetivamente pierde su valor y por lo tanto se beneficia a la persona si se le mata. Ese es el argumento. Lo de la autonomía no concluye la verdad. Y bueno, y respecto, para cerrar, lo que usted me preguntaba, en el derecho se reconoce que los derechos humanos son irrenunciables. Eso se reconoce en general de todos los derechos, o sea, se reconocen límites a la autonomía. Nadie sostiene, por ejemplo, que uno autónomamente se puede vender como esclavo. Del mismo modo, entonces, la prohibición de matar intencionalmente a un inocente como fundamento, como contenido esencial del derecho a la vida, es algo que no está entregado a la autonomía. Vamos a una pausa. Este programa está realmente interesante, lo que todos tenemos personas
cercanas que están gravemente enfermas. Yo recuerdo a mi propia madre, que estuvo 2 años sufriendo mucho con un cáncer, y evidentemente que fue la ayuda, el amor, los cuidados paliativos que pudo sobrellevar una enfermedad muy, muy, muy dolorosa. Así que estamos entrando en un tema de mucha profundidad, y yo le agradezco cómo lo han tratado con tanto respeto, porque una cosa muy distinta es hablar de esto estando sanos, trabajando, etcétera, a estar en el lecho enfermo. Vamos a una pausa y volvemos con diálogo, y escríbanos a @pediálogo, porque este programa pretende justamente esto: generar diálogo, generar cultura, generar conversación para poder ir mejorando como sociedad y cultivarnos espiritual e intelectualmente. Una pausa y volvemos. Vamos a empezar con una pregunta al público que me parece muy interesante. Hola, mi nombre es Silvio González y tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la eutanasia a la institución familiar? ¿Existe, en la experiencia del doctor Saa, existe un vínculo entre solicitud de eutanasia y apoyo familiar, o crees que son dos cosas totalmente distintas? Bueno, solicitud de eutanasia, la familia nunca me la han pedido, personalmente. Lo que yo trabajo en Coronel desde el año 2011, entonces llevo 10 años allá, y lo que yo he visto es que la familia pide que la persona no sufra. Eso es lo que pide, que no tenga sufrimiento físico. Y también se preocupan mucho de la parte emocional, y también de que no sufra. Es decir, la familia se preocupa de que su familiar no sufra. Yo nunca he sentido, por lo menos, y tampoco no recuerde, que en un paciente en un estado, ¿cierto?, de su enfermedad ya final, me hayan pedido algún acto para terminar con su vida. No recuerdo. Y eso también habla un poco de la desconexión del proyecto de ley con lo que realmente quiere la familia para su enfermo. Lo que la familia quiere para su enfermo, que ellos saben que no va a mejorar, que ellos no sufran dolor físico, ni tampoco dolor espiritual. Entonces, monseñor, yo creo que hay una desconexión de lo que quieren, ¿cierto?, que esto se instaure en relación a cómo la familia, como institución, ve a los integrantes de ellos que estén sufriendo. Yo creo que la familia no quiere que su familiar muera, quiere que su familiar no sufra. ¿Y cuál es la experiencia suya, doctor Pérez? Coincido plenamente, o sea, me parece que hasta ahora cuando uno comunica un diagnóstico muy complejo o un pronóstico, ya sea en un paciente ambulatorio o en el mismo hospital, la solicitud general es evitar el sufrimiento, tratar de que ojalá el paciente pueda estar en su casa y acompañado de sus familiares, y apoyar. Eso sí que en el último tiempo hemos ido viendo poco a poco un cierto cambio cultural en el sentido de reconocer, porque nosotros venimos de una cultura muy familiar y todavía la tenemos muy instalada en nuestro país. Las decisiones se toman muchas veces en familia. Hay pacientes que dicen, pregúntele a mi señora, pregúntele a mis hijos. O los hijos dicen, ya, nosotros estamos apoyando a nuestro papá, lo que él diga, nosotros lo apoyamos. Pero poco a poco hemos ido también cayendo un poquito más en esta cultura individualista, donde, bueno, cada uno va decidiendo por sí mismo. Entonces, yo eso no lo he palpado totalmente. Lo que he visto siempre es un deseo de la familia por evitar el sufrimiento, evitar quizá el empecinamiento terapéutico, porque hay mucho temor de que los pacientes fallezcan conectados a máquinas, solos, y a veces con tratamientos que ya pasan a ser poco útiles o fútiles para lograr la recuperación de la salud. Y de hecho, ese es uno de los grandes responsabilidades que tenemos los médicos,
obviamente no estamos de acuerdo con adelantar el momento de la muerte, pero también es muy importante, acogiendo justamente lo que los pacientes y sus familias piden, no retrasarlo innecesariamente, ¿cierto? Hay ciertos familiares, por ejemplo, no nos pasa con los pacientes adultos, pero muchas veces puede ocurrir con los pequeños, con los niños recién nacidos o niños de pocos años, donde los papás que están muy comprometidos emocionalmente piden más esfuerzo terapéutico, no toleran esta posibilidad de que su hijo o hija fallezca. Pero nosotros entendemos que esa solicitud está un poco influida, muy influida, por un componente fuerte de la emoción y de la carga que tienen ellos como papás de ir participando en las decisiones y de una vida que tiene por delante todo un proyecto, ¿cierto? Y ahí viene un rol muy importante de los médicos de tratar de hacerles ver que por mucho que ellos quieran a su hijo, tampoco es correcto que caigan en el empecinamiento terapéutico. Y ese mismo mensaje tenemos que dárselo a las familias que a veces pudieran insistir un poco en tratamientos inútiles. Pero en general esas son más bien situaciones excepcionales. La mayoría de la familia, yo coincido mucho con el doctor Saá, pide que no sufra, doctor, que esté tranquilo y que ojalá lo podamos acompañar, que se pueda despedir, etc. Profesor Miranda, el proyecto de ley en materia de objeción de conciencia es muy pobre, sin lugar a duda. ¿Cómo se vive desde el derecho el hecho que un médico se niegue, y con justa razón, a practicar la eutanasia entendida en los términos que se ha hablado, es decir, una acción deliberada que tiende a terminar con la vida de un paciente? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo compatibilizar la conciencia, ese lugar sagrado que tenemos para decidir respecto de lo que es bueno, correcto, verdadero, justo, y una ley que hay que cumplir? ¿Cuál es la figura ahí? Porque Bien, van a poner a muchos médicos en grandes aprietos, sin lugar a dudas. efectivamente. Los principios, diríamos así, que enseñó la ética clásica sobre el tema del modo en que el ciudadano debe comportarse ante las leyes injustas son los que hay que traer a colación aquí y explicar su fundamento. En la tradición filosófica clásica, ¿cierto?, se planteó este tema y podríamos decir que la tesis fundamental consiste en lo siguiente: si una ley injusta manda a una persona a ejecutar un acto que es en sí mismo malo, la persona está obligada a abstenerse de realizar ese acto cualesquiera sean las consecuencias. Es decir, uno tiene una obligación absoluta de negarse a ejecutar una acción moralmente mala, aun cuando se lo pida la ley. Es distinto el caso que tiene lugar cuando la ley es injusta porque manda a alguien a padecer una injusticia. Si la ley manda a padecer una injusticia, uno en algunos casos puede tolerar la ley y estar dispuesto a padecer la injusticia, ¿cierto?, para evitar males mayores. Esto también sucede cuando las leyes no mandan a uno a ejecutar precisamente la acción moralmente mala, sino que solo a cooperar de algún modo con la acción, si es que la cooperación es meramente material, o sea, si es que no implica compartir la mala voluntad. Una ley de eutanasia lo que manda a un médico es precisamente a realizar el acto malo, o sea, realizar el acto que consiste en matar intencionalmente al inocente. Por lo tanto, un médico que tenga la convicción de que ese acto es injusto está siempre obligado a negarse a cumplir la ley, aun cuando la ley no estableciera la objeción de conciencia. Desde el punto de vista moral, él de todas maneras no debería cumplirla. Desde luego que lo óptimo en este caso es que la ley reconozca la objeción de conciencia para que no se genere ese otro conflicto, ¿cierto?, que va a implicar normalmente para el médico es tener que exponerse a padecer una sanción injusta. El proyecto de ley que está ahora en el Senado, ¿cierto?, contempla la objeción de conciencia para el médico, que la tiene que haber manifestado, ¿cierto?, previamente y por escrito. Pero si no lo ha hecho previamente, también se acepta que lo haga en el momento en que recibe la solicitud. Y también contempla la posibilidad de que las instituciones de salud que tienen un ideario, ¿cierto?, contrario a la aplicación de la eutanasia, hagan presente eso al Ministerio de Salud y por lo tanto se consideren exceptuados de cumplir la ley. Pero aun cuando no estuviese eso establecido, la obligación en conciencia de la persona es siempre negarse a ejecutar un acto que es en sí mismo malo.
Yo veo muy complicado aquello porque podría suceder que pase lo que pasa en algunos países donde hay hospitales prácticamente que se dedican a la eutanasia y evidentemente contrarresta mucho el sentido propio de lo que es la medicina. Una pregunta al doctor Saya y al doctor Pérez. Bueno, ustedes pertenecen a asociaciones médicas, conversan con médicos, tienen reuniones clínicas y lo más probable que habrán conversado este tema. ¿Cuál es la sensación térmica, por así decirlo, del mundo médico en relación a este proyecto? Y de modo especial a aquellas personas que trabajan en la UCI, porque este tema lo más probable es que no le llegue a personas que tienen especialidades muy distantes de aquellos que están al final de la vida humana. ¿Cuál es la sensación del mundo médico, del mundo enfermerístico, del mundo de salud en general? Doctor Pérez, ¿usted? Sí, Nicolás. Bueno, puedo decir algo. Quizá solamente acotando el tema de la objeción primero, quizás se pueda comprender para los que nos escuchan en este programa de mejor manera, hablar también de algo que nosotros hemos propuesto, que es hablar de objeción profesional. Porque a veces cuando uno habla de objeción de conciencia, quien escucha esto piensa que hay un componente religioso, un componente muy particular de las creencias de la persona, y yo creo que agrega un poco al carácter de esta objeción decir que se trata de una objeción profesional, porque nuestra profesión, que significa profesión cuando uno se ha comprometido públicamente a seguir este llamado del cuidado de la vida y la salud, ¿cierto? Cuidando a los enfermos y tratando de que se mejoren, nos mandó esto. Yo sentí este llamado a esta profesión para buscar estos fines, los fines propios de la medicina. Entonces, la objeción que yo tengo es una objeción primariamente profesional. Es cierto que últimamente es la conciencia la que me va a llevar a aceptar o no un mandato legal, pero yo creo que también debemos incorporar esa idea de objeción profesional. Y respecto del mundo médico, yo tengo algunas preocupaciones. A comienzos del 2018, si no me equivoco, el Colegio Médico envió una encuesta a alrededor de 20.000 médicos y respondieron más o menos un 25%, 5.000. Y fue curiosa porque las preguntas que se enviaron tenían que ver con la aceptabilidad tanto de la eutanasia como del suicidio asistido. Y una segunda pregunta, si estarían dispuestos a participar en estos actos. Y de los que respondieron, que había que evaluar si fue representativo y si eso representa el mundo médico en general, por lo menos en esa encuesta, un porcentaje significativo, mayor al 50%, no solo estaba de acuerdo con la eutanasia, por ejemplo, sino que estaría dispuesto a participar activamente en ella. Ahora, no es un tema que se escuche cotidianamente, al menos en los hospitales que yo trabajo. O sea, yo comparto frecuentemente con médicos del sistema público, porque tenemos trabajo docente en un hospital público del sur de Santiago, y también acá en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Y todo el ambiente sanitario, el ambiente médico está orientado al cuidado del paciente. Sabemos que muchas veces no podemos curar, pero todo el mundo quiere ayudar al paciente a que esté poco sintomático. No es un tema que surge espontáneamente. Los médicos más bien quieren aplicar los tratamientos más apropiados a cada circunstancia del ciclo vital de cada paciente. Y les duele cuando un paciente fallece, les duele cuando no lo pueden ayudar más. No veo que sea parte de la conversación o del lenguaje cotidiano, pensar que tenemos que quitarle la vida a los pacientes. ¿Cuál es la experiencia suya, doctor Say? Y sería interesante también desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es la sensación, lo que se conversa al respecto? Doctor Say. Sí, bueno, yo concuerdo con el doctor Pérez en relación a ampliar un poco esta objeción de conciencia, también una objeción de conciencia profesional, porque se nos formó para curar en primera instancia, y si no podemos curar, se acompaña.
y se acompaña hasta que el paciente fallezca. Entonces, y bueno, nosotros la Universidad Católica de la Santísima Concepción, generalmente en los primeros años citamos un poco la figura de Simón de Cirene, que acompañó a Jesucristo y le ayudó a cargar la cruz. Y ponemos ese ejemplo porque ahí el alumno de los primeros años se puede un poco colocar en el lugar de Simón de Cirene, que no pudo salvar a Jesucristo, pero lo pudo acompañar. Y tratamos de eso que también sea en nuestra formación. Si no podemos curar, se puede acompañar y, como dice el doctor Pérez, darle el mejor tratamiento, que no sufra dolor y que tenga el menor sufrimiento posible. Y también yo concuerdo que esa encuesta mostraba una gran propensión de los colegiados a estar de acuerdo con la eutanasia e incluso participar de ella. Pero en el día a día, en las conversaciones clínicas, reuniones clínicas de pasillo, no creo que hay una dicotomía ahí, no creo que estén preocupados de eutanasiar a sus pacientes. Yo creo que al revés, están mucho más preocupados de darle el mejor confort, la mejor analgesia y el menor sufrimiento a sus pacientes. Yo encuentro muy interesante este diálogo médico-abogado, porque los temas se topan, porque en definitiva detrás de esto hay dos posturas, ¿no? Y un naturalista, es decir, una ley natural, pero también hay un mundo más bien positivista en materia legal. ¿Cómo se compatibiliza eso en el mundo al cual tú te dedicas? Porque al final, detrás de esto están las preguntas fundamentales: ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa el otro? ¿Cuál es el etos de la sociedad? ¿Cómo le respondemos al otro que está sufriendo? Esos son los temas de fondo que se están dando. Profesor Miranda. Sí, desde una perspectiva que reconozca la existencia de una ética objetiva, al menos, ¿cierto? Como lo hace la tradición justnaturalista clásica, uno tiene que decir que lo fundamental es que se dicten leyes justas, ¿cierto? Leyes que sean justas. Cuando ese objetivo ya no se consiguió y se dicta una ley injusta, entonces si esa ley implica de algún modo que ciertas personas tengan que cometer actos injustos, la ley va a ser menos mala si contempla objeción de conciencia que si no la contempla, ¿cierto? O sea, desde luego una ley injusta que no contemple la figura de la objeción de conciencia es más mala que una que sí la contemple. Entonces, desde esta perspectiva, cuando uno quiere restringir, diríamos así, la injusticia de una ley, tendría que asegurarse de que esa ley injusta contemple una objeción de conciencia lo más amplia posible, o sea, que permita que todas las personas que consideran que esa ley es injusta se puedan mantener al margen de la realización de la acción. Obviamente al margen como ejecutores directos, pero también al margen como cooperadores de algún modo. Eso es de una perspectiva justnaturalista. Ahora, desde una perspectiva positivista, son muchos los autores, ¿cierto?, que suscriben tesis positivistas liberales que también consideran que la objeción de conciencia se puede recoger en algunos casos, porque también le reconocen valor, diríamos así, a la libertad de conciencia. Así Muy que bien. En este punto podría haber coincidencia. Lamentablemente nos quedan 2 minutos. El programa ha pasado muy rápido. Este es un tema fascinante que toca el corazón de la vida de las personas en momentos de dolor. Yo quisiera que el doctor Pérez y el doctor Saa redondearan en 30 segundos lo que quisieran decir a quienes nos están viendo. Doctor Pérez. Sí, estamos convencidos que una sociedad será mejor en la medida que sepamos acoger de mejor manera a las personas más vulnerables, los enfermos que están con una enfermedad terminal, que están sufriendo mucho, que tienen próxima a la muerte, son extremadamente vulnerables. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad, incluido todos los que trabajamos en salud, es ¿cuál es la mejor manera como sociedad de cuidar, acompañar y aliviar a esos compatriotas, a esos ciudadanos, a esas personas que son las más vulnerables porque están próximas a la muerte? Y yo estoy seguro, y quiero decirlo aquí con toda mi convicción, que la respuesta no puede ser quitarles la vida. Muy bien. Doctor Saa.
Sí, bueno, yo también tengo un problema un poco con la justicia social que implica esto y la profundización de la desigualdad social en relación a que en el proyecto de ley no se habla de nada de cuidados paliativos. Y también tener en consideración que el pedido de eutanasia es una llamada de auxilio, ¿ya? Frente al abandono que sufre nuestra población, tanto oncológica, ¿ya? En donde su enfermedad llega a estado terminal, y también pacientes no oncológicos. También pensar que pacientes con fallas cardíacas terminales o enfermedades pulmonares terminales que no tienen cáncer, igual necesitan cuidados paliativos. Y la respuesta es los cuidados paliativos, y el Estado debe hacerse cargo de ellos y debe tener como única opción los cuidados paliativos. La eutanasia, si lo colocamos en términos económicos, puede ser incluso más barata, es más eficiente para el Estado, pero los cuidados paliativos es la única respuesta que conserva nuestra dignidad como sociedad y como persona. Bueno, yo le agradezco que hayan venido. Ha sido un programa de alto contenido profesional, ético, humano, y no puedo terminar de agradecer a todo el personal de salud que durante prácticamente este año y medio ha hecho un esfuerzo inmenso para poder cuidar, sanar, aliviar a las personas que están con COVID. Ha sido un esfuerzo extraordinario, así que yo quisiera felicitarlo en esta tribuna y también pedirnos a todos que nos cuidemos mucho, que cumplamos las normas sanitarias, la mascarilla, lavarnos las manos, distancia física. Es un esfuerzo que sin lugar a dudas vale la pena, porque la vida es un gran don que estamos llamados a cuidar. Escríbanos a @pediálogo y seguiremos con estos programas de cultura, de reflexión. Muchas gracias. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.